gustan los isekais de venganza donde el protagonista es un villano? ¿Te gustan los mechas y las waifus robóticas? Oh, sí. Pues si te gusta todo eso, este anime es para ti. Pero vámonos por partes, ya que hoy en Criticando Animes de la temporada Primavera 2025 le toca el turno a Orewa Seikan Koka no Kutoku Ryoshu. Mi japonés está muy de la verga. En resumen, arrancamos duro con una pelea espacial entre mechas contra naves espaciales, donde nuestro prota es un villano con un gran poder armamentístico. Pero vámonos un tiempo atrás, donde nuestro prota, un oficinista y padre de familia, nos cuenta su historia antes de renacer en este nuevo mundo. Así es, güey, es un isekai. Siendo un empleado sobreexplotado en el trabajo, lugar donde sus subordinados no lo respetan, su jefe lo detesta y donde consumen todo su tiempo. Pero por suerte puede llegar a su hogar después de la chambita para disfrutar de su linda familia. El único problema se suscita cuando un día caminando su trabajo encuentra a su esposa desayunando con otro hombre. Ya sabemos, maldita cuernuda. Pero nuestro cornudo. Pero nuestro prota se abstiene de decir algo, ya que no quiere sacar conjeturas de inmediato y porque le faltan huevos. A mí se me hace que eres marica. Por lo cual decide preguntarle a su esposa al llegar a casa por la noche. Pero al llegar a casa se le hace de apoyito y prefiere no tocar el tema, por lo que hace como si nada hubiese pasado. Sin embargo, como seguía con la espinita, al día siguiente decide volver a ir al lugar donde vio a su esposa con el otro hombre. Y nuevamente se le encuentra, solo que ahora con una pequeña diferencia. Va su esposa, su hija y este otro cabrón. Joder. Cuando escucha que la hija llama papá a esta otra persona, puta, se le rompe el corazón a nuestro prota y este suceso no lo dejará concentrarse en su trabajo. Y justo mientras este se encuentra en la chambita, recibe una llamada por parte de su esposa. Al parecer su hija había tenido un accidente, por lo cual corre hacia el hospital, lugar donde piden a un donador de sangre compatible para la pequeña. Pero al decir el tipo de sangre de la hija, el padre se queda anonadado, güey, dándose cuenta de que esta sangre no es compatible con la suya, que es imposible que esa morrita sea su hija. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto sumado a todos los incidentes anteriores hace que reafirme su teoría de que lo están engañando, de que es un pinche cornudo. Y ahora peor porque sabe que su hija no es su hija, ni siquiera eso tiene en la vida el güey. Por lo cual al llegar a casa se agarra sus huevitos y decide confrontar a su esposa sobre todos estos sucesos. La mujer termina menospreciando su opinión, insultándolo y contándole la verdad, que ya lleva tiempo engañándolo y que aparte de eso su hija no es de él. El hombre enfurece y su hija sale para decirle que ella prefiere a su otro papá y que no lo quiere. Bueno, no recuerdo si le dice que no lo quiere, pero le dice que prefiere a su otro papá, la verga. Por lo que la esposa y la hija lo abandonan. Nuestro prota entra en desesperación, pero eso no es todo. Pobre del cabroncito. Pobre cosita fea. Ya que al día siguiente en el trabajo lo acusan de haber desviado fondos de la empresa, por lo cual lo despiden y aparte lo obligan a pagar todos los millones que se depositaron a otra cuenta. Este güey al final termina trabajando en una construcción, partiéndose la madre día a día sin poder ver a su hija, teniendo que pagar la deuda de su trabajo, la manutención de su hija y un departamento todo pinche pedorro. Se da cuenta de que jamás terminará de pagar esa deuda, pero aún así decide seguir adelante hasta que un día enferma, güey, lo cual le impide ponerse de pie y comienza a morir de poco a poco. Y al estar en su lecho de muerte recibe la visita de una deidad, la cual le ofrece volver a renacer en otro mundo para dejar ese sufrimiento atrás. Pero antes de darle a elegir una opción, esta deidad le muestra acontecimientos de su vida, como que el director de la empresa y su jefe fue el que desvió el dinero y lo inculpó, y que este mismo güey es el amante de su esposa y padre de su hija, güey. Pinches blancos de mierda. Ahora los dos están muy felices cenando y burlándose de su ex esposo y de cómo lo estafaron a lo grande. Nuestro prota está en ira, pero al estar enfermo y a punto de morir no puede hacer nada. No puede hacer nada más que elegir uno de estos 5 mundos en los cuales podrá renacer.
Y al ser fan de los mechas, elige un mundo en el cual existen pues robots, vida espacial, bla bla bla, cosas así, ¿no? Y aquí comenzará nuestra aventura. Pero lo que no sabe nuestro prota aún es que esta deidad se dedica a crear sufrimiento en las personas, así que el mundo en el cual reencarnará no será de lo más sencillo ni maravilloso como él se lo imagina. Ahora... Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. Vámonos con la opinión sobre este pequeño anime donde los personajes no son malos, el prota tiene sus propios motivos para desconfiar de las personas y una historia trágica, lo cual es excelente ya que tenemos muy en claro cuáles son los pasos a llevar en este nuevo mundo y conocemos sus razones. Los demás personajes no están nada mal, son bastante buenos y decentes, pero lógicamente lo más resaltante es la historia del prota. Los diseños no son nada del otro mundo, diría que genéricos, pero nada mal. La historia se desarrolla de buena manera, bastante agradable y bien llevadera. Claramente es un isekai de venganza medio genérico, simplemente con algunos cambios que ya hemos visto de igual manera en algunos otros lados, donde el prota hace todo a su conveniencia, pero como sus acciones terminan ayudando a otras personas a su alrededor, lo consideran como un héroe. Ya se la saben, el clásico villano que en realidad no es un villano, pero sí es un villano, si no es como un antihéroe a la verga, pero se considera un villano. Lo que sí me encantó fue su historia antes de llegar al nuevo mundo, ya que esta le dará un muy buen respaldo en cuanto a su desarrollo. La animación está decente, no resalta en ningún aspecto y yo diría que está algo por debajo de la media, pero nada que afecte tu experiencia al ver esta obra. Cumple con lo que promete su género, es un isekai puro y duro, no más que decir acerca de eso, no está nada mal, creo que promete y por lo que he leído va a agarrar mucha más fuerza próximamente. Claro que lo recomiendo para pasar el rato y más si eres fan de los isekais genéricos, ya que este es uno de ellos, pero con un poquito más de profundidad, lo cual le viene de huevos. Si tienes tiempo o eres fan del género, te recomiendo que le eches un guachazo, no está para nada mal.